Buenos días, mi nombre es Caterine Pineda, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona. Actualmente me encuentro realizando trabajo social en compañía de la Corporación Corcurarte, quien me ha brindado este pequeño espacio para llevar a cabo mi trabajo social, hablándoles de todo lo que tiene que ver sobre el emprendimiento. En anteriores videos estuvimos hablando de la Ley 1014 del 2006, seguimos a hablar sobre lo que es el Fondo Emprender y luego iniciamos con la Resolución 0010 del 2019 y seguimos con esa temática. El día de hoy vamos a hablar de la calidad de los recursos que da el Fondo Emprender, también vamos a hablar de los topes máximos de los recursos que da el Fondo Emprender, también de los rubros financiables, de los rubros no financiables. También vamos a hablar de los deberes de los emprendedores y de otras cosas más. Entonces, iniciemos. ¿Cuál es la calidad de los recursos del Fondo Emprender? Entonces, los recursos entregados por el Fondo Emprender tendrán la calidad capital, semilla condonable siempre y cuando la destinación que se les corresponda a lo establecido en el plan de negocio aprobado por el Consejo Directivo Nacional de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en su calidad de Consejo de Administración del Fondo Emprender y que cumplan con las obligaciones legales, contractuales, términos de convocatoria e indicadores de gestión formulados en el plan de negocio, tales como lo son la ejecución presupuestal, la generación de empleo, la gestión de mercadeo y cumplimiento de contrapartidas. ¿Cuáles son los topes y montos de los recursos otorgados? Entonces, el Fondo Emprender otorgará los recursos hasta el 100% del valor del plan del negocio. Así, entonces, si el plan de negocio genera hasta 3 empleos formales y directos, el monto de los recursos solicitados será máximo hasta de 80 salarios mínimos mensuales vigentes. 2. Si el plan de negocio genera hasta 5 empleos formales directos, el Fondo Emprender le dará un máximo de los recursos solicitados de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes. Y si el plan de negocio genera 6 o más empleos formales y directos, el monto de los recursos solicitados será máximo hasta de 180 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, el monto a financiar para cada plan de negocio se establece conforme a los salarios mínimos legales vigentes mensuales que estén a la fecha de la apertura de la convocatoria. Entonces, eso se lo he venido diciendo en el transcurso de todo lo que hemos hablado del Fondo Emprender, que los recursos o la financiación que brinda el Fondo Emprender depende de la cantidad de empleo que se genere con el plan de negocio. Entonces, el número de empleos a generar se debe establecer de conformidad con el manual operativo, puesta en marcha del Fondo Emprender y el rubro contemplado en el plan de negocios. No podrá ser intervenido en otros rubros o en otros gastos. Luego pasamos a hablar de ¿cuáles son los rubros financiables? Entonces, los recursos que asigne el Fondo Emprender deberán ser utilizados para la financiación del capital de trabajo, entendido como los recursos que se requieren para operar el plan de negocio, los necesarios para el funcionamiento y la operación de la empresa, que se aplican para los siguientes fines. Entonces, en esos tenemos, primero, el pago de salarios u honorarios. Segundo, los insumos para el ciclo productivo, entre ellos tenemos materia prima y bienes en proceso, que contribuyan de manera directa o en forma, en parte, pues a los procesos de producción, la adquisición de maquinaria y equipos y software. Cuarto, que se generen por permisos, licencias y registros requeridos por la ley para el normal funcionamiento del proyecto. Quinto, entre estos tenemos la adquisición o arriendo a bienes, muebles y vehículos automotores que tengan relación y sean indispensables para el desarrollo del objeto del plan de negocio, cuyos montos no podrán ser superiores al 15% del valor total de los recursos asignados por el Fondo Emprender. También las adecuaciones o remodelaciones estructurales y locativas del inmueble donde se desarrollará el plan de negocios, siempre y cuando el monto no supere el 20% del valor total de los recursos asignados por el Fondo Emprender. Como séptimo tenemos financiar las adecuaciones técnicas necesarias para el proceso productivo o el montaje industrial.
el montaje industrial, siempre y cuando este monto no supere el 50% del valor total de los recursos asignados por el Fondo Emprender. Para estos fines se entienden por adecuación técnica toda obra civil que sea indispensable para el desarrollo de la actividad y la ejecución del plan de negocio, rubro que en ningún caso podrá ser utilizado con fines de vivienda pues del beneficiario, de la persona que está accediendo al Fondo Emprender. También la adquisición e implementación de franquicias, siempre y cuando, además de los criterios señalados en el presente acuerdo, este modelo de negocio genere valor agregado sustentado. También se tiene el pago y tasas para el registro de derechos de propiedad intelectual o industrial que no supera el 20% del total de los recursos asignados y cuando éstas sean indispensables para la ejecución del plan de negocio. Como décimo tenemos que el Consejo Directivo Nacional del SENA también podrá autorizar la inclusión de nuevos rubros financieros entre los pliegos de las convocatorias del Fondo Emprender cuando, de acuerdo a las características de la misma, se determine técnicamente su necesidad. Ahora pasamos a hablar de los rubros no financiables, en donde el Fondo Emprender no financiará estos rubros. Entre esos tenemos la compra de bienes inmuebles, la compra de bienes muebles que no estén relacionados con el objeto del plan de negocio, la adecuación o remodelación de cualquier tipo de inmuebles que no conformen el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para el desarrollo del plan de negocio. Estudios de factibilidad de proyectos, de consultorías, asesorías jurídicas, financieras, etc. También tenemos que la adquisición de vehículos que no estén relacionados con el objeto del plan de negocio. Anteriormente vimos que sí financiaban, pero que estuvieran obviamente directos con el plan de negocio y que obviamente no superaran un porcentaje de la financiación. También los pagos pasivos, deudas o dividendos, la recuperación de capital, la compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios, exceptuados los derechos asociados a franquicias, cuando ésta sea parte de la naturaleza del plan de negocio. También los pagos de regalías, impuestos causados por aportes prefiscales, la formación académica, los pagos de derechos o inscripciones para participar en eventos comerciales nacionales o internacionales, los gastos de viajes y desplazamiento, el pago de inscripción y registro empresarial. Ahora pasamos a hablar de los deberes de los emprendedores. Entonces, los beneficiarios del Fondo Emprender asumen los siguientes deberes, en donde tenemos mantener actualizada su información personal en el sistema de información del Fondo Emprender SENA, asistir oportunamente a las situaciones y capacitaciones asignadas dentro del proceso como requisito para la postulación de su iniciativa empresarial. Como lo dije, ellos asignan personal para que estén capacitando, para que estén brindando el acompañamiento a las personas que son beneficiadas del Fondo Emprender. Entonces nosotros tenemos como deber asistir a esas capacitaciones, dejar que nos brinden pues información, que nos brinden conocimiento para llevar a cabo de la manera adecuada el plan de negocio. Informar también las situaciones que puedan afectar la ejecución del proyecto, especialmente en lo referente a inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. También tenemos mantener comunicación permanente con el equipo de las unidades del emprendimiento, así como con la interventoria. Cumplir con el marco legal y regulatorio del Fondo Emprender y demás normas vigentes. También los planes de negocios financiados con los recursos del Fondo Emprender deberán contribuirse legalmente bajo alguna de las figuras de personas jurídicas o registrables en la Cámara de Comercio. Realizar el control, la gestión, representación para fines del proceso de interventoria y en general dirección de la iniciativa empresarial a desarrollar. También debemos ejecutar adecuadamente los recursos integrados por el Fondo Emprender, es decir, no malgastarlos, no llevarlos, no utilizarlos en lo que no se debe utilizar, teniendo en cuenta pues el anterior ítem. Participar en las reuniones con la interventoria, subir la información pertinente al sistema de información del Fondo Emprender, es decir, en las fechas establecidas y la que se debe de subir. Dar dedicación exclusiva al desarrollo de su empresa, excepto cuando la jornada sea de estudio, como en el caso de los aprendices, los cuales deberán atender las necesidades de la empresa en las jornadas diferentes a las de la clase y caso fortuito o fuerza mayor. Verificar permanentemente la información pública en el sistema de información del Fondo Emprender,
Y por último, atender los requerimientos de los actores del Fondo Emprender en los términos y condiciones establecidas. Pasamos a hablar de las causales de devolución. Entonces, el Consejo Directivo Nacional de Servicio Nacional de Aprendizaje, conocido como SENA, en su calidad de Consejo de Administración del Fondo Emprender, podrá ordenar la devolución total o parcial de los recursos, así como suspender, reducir o retener los mismos cuando el operador o alguna de sus instancias intervinientes en el Fondo Emprender informen sobre la ocurrencia de alguna de las siguientes causales. Entre esas tenemos incumplimiento de los indicadores de gestión establecidos. También cuando se evidencie que los recursos entregados por el Fondo Emprender han sido o están siendo utilizados parcial o totalmente en fines diferentes en los establecidos al plan de negocio. 3. Suministro de información inexacta en cualquiera de las etapas del proceso y que ésta haya sido inducida directamente en la asignación de recursos. 4. Cuando se compruebe que alguno de los beneficiarios de forma directa o indirecta ha obtenido recursos del Fondo Emprender para más de un plan de negocio. También cuando la renuncia de alguno de los beneficiarios afecte el cumplimiento de las condiciones exigidas por el Fondo Emprender para el desarrollo del plan de negocio. Cuando el cumplimiento de las contrapartidas establecidas por el beneficio en su plan de negocio. El incumplimiento de alguna de las obligaciones y condiciones señaladas en el contrato de cooperación, en los términos y condiciones establecidas o en alguno de los manuales publicados por el cual se otorga el capital semilla. Entonces debemos tener en cuenta que con el fin de garantizar la adecuada preservación de los recursos públicos, el SENA y el operador de los recursos podrán ordenar la suspensión, la retención o terminación del contrato cuando se determine la ocurrencia de alguna de las causales del presente artículo o cuando se presente una violación del régimen de inhabilidad e incompatibilidad a la violación del régimen legal vigente. También cuando se presenten situaciones de fuerza mayor o en caso fortuito en la ejecución de un plan de negocio, el operador del Fondo Emprender informará a la Dirección de Empleo y de Trabajo SENA para que ésta autorice la continuidad bajo las condiciones actuales del mismo proyecto. ¿Cuáles son las etapas de formulación, registro y evaluación de los planes de negocio? Entonces, el proceso para la formulación, registro, evaluación, asignación de los recursos del Fondo Emprender y puesta en marcha se desarrollará observando las metodologías dispuestas para las unidades del emprendimiento del Fondo Emprender o las metodologías que señale el manual operativo puesta en marcha en las siguientes etapas. Entre esas tenemos, primero, la validación e identificación. En esta etapa se comprende la validación del perfil del emprendedor o del beneficiario o del equipo de emprendedores y la validación temprana del mercado y sostenibilidad del negocio. La acreditación de los documentos básicos que soporten la legitimidad del beneficiario. El registro y representación del plan de negocio en la plataforma del Fondo Emprender. La evaluación de los planes de negocio, la jerarquización y priorización de los planes de negocio, la asignación de recursos financieros a los planes de negocio, la celebración, legalización del contrato de cooperación empresarial y exigencia de documentos contractuales, la puesta en marcha del plan de negocio, el control y evaluación de la inversión, la decisión de la condonación. Entonces debemos tener en cuenta que el Fondo Emprender contará con un sistema de información entendido como el conjunto de elementos alojados en la página web del Fondo Emprender que recolectará y procesará la información de los planes de negocio del Fondo Emprender y que sirve de base para el análisis, seguimiento y control del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el operador de los recursos. También el emprendedor tendrá la obligación de actualizar la información de contacto y datos personales, y el registro de los planes de negocio deberá realizarse única y exclusivamente a través del sistema de información y su plataforma tecnológica, la cual será medio de intervención del proceso y del mecanismo válido de comunicación y acreditación de documentos. Igualmente obrará como medio de notificación de conformidad con lo establecido en el marco del reglamento del fondo.
Entonces ya simplemente me queda darles gracias por prestarle atención a este video, por estar viendo todos los videos anteriores, y los invito a que vean los videos de mis compañeros en donde hablan de formulación de proyectos, de modelos de investigación, productividad y competitividad. Y en el próximo video vamos a seguir con la resolución 0010, en donde vamos a seguir hablando de la formulación del proyecto y demás. Entonces muchas gracias.